Saludos mis amados hermanos, Dios con ustedes. Hoy tengo la oportunidad de compartir un mensaje con todos ustedes, con toda la congregación, esperando que se encuentren todos bien y bueno, aprovechar este tiempo para estar en compañía obviamente de nuestros seres amados, nuestras familias, y recordando que Dios siempre está en control de todas las situaciones y debemos estar siempre agradecidos con todo lo que ha pasado en nuestras vidas y seguir adorándole, seguir alabándole y dándole toda la honra y la gloria. El mensaje que quiero compartir con ustedes lo he titulado: En Cristo Jesús somos libres. Dice la palabra de Dios: Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Fíjense que es una palabra muy bonita, una palabra de exhortación, porque somos libres. Dios nos ha hecho libres. Y lo que dice este texto, primeramente nos dice que Dios nos hizo libres. Hermanos, antes de encontrar la libertad en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, teníamos una vida siendo esclavos de nuestros propios pecados. Una vida sin verdadera sonrisa y gozo. Y aún más, una vida sin dirección, sin un sentido. Pero eso debe quedar en el pasado y verdaderamente vivir en la libertad que Dios nos ha dado a través de su amado Hijo Jesús. La libertad que Dios nos ha dado no es como el mundo la conoce, porque en el mundo esta libertad puede ser sinónimo de conformismo, de irresponsabilidad o de acciones o hechos que malgastan nuestra vida. Sin embargo, en nuestra vida cristiana debemos tener muy en cuenta que Dios nos hizo libres. En Proverbios 2:25 dice: El temor del hombre podrá lazos, mas que el confía en Jehová será exaltado. Esto no quiere decir, amado hermano, que somos libres del temor, el temor a cometer errores, el temor al rechazo a la gente, el temor a las críticas, a los malos entendidos o cosas semejantes como esas. Dios nos hizo libres para agradarle a Él. Tenemos que tener muy en cuenta eso, amados hermanos, que Dios nos ha hecho libres, y en esa libertad podemos gozarnos y podemos decir que Dios es el Señor de nuestra vida. Hay una historia o una anécdota donde dice que un niño en la escuela puede sufrir quizás regaños por los maestros, quizás insultos por los mismos compañeros, pero siempre llega con esa convicción de que sus papás sí lo van a abrazar y le van a decir: no pasa nada, nosotros estamos contigo y nosotros te amamos. Es la misma situación que pasa con nosotros y Dios. No importa las situaciones que puedan pasar allá afuera, sí, el Señor siempre va a estar con nosotros, y con esa libertad que Él nos da podemos llegar y acercarnos a nuestro papá para que nos abrace y para que nos diga que nos ama. También debemos creer que la libertad que Dios nos da es verdadera. En Éxodo 32:4 se registran uno de los varios acontecimientos donde el pueblo de Israel demostró que su corazón seguía en Egipto. Cuando Moisés estaba en el monte Sinaí con el Señor, dice la palabra que el pueblo se desesperó y querían tener algo visible a que adorar. Y es por ello que el pueblo lo primero que hizo es
tomar de esas costumbres que aprendió durante mucho tiempo en Egipto. Y dice la palabra que hizo un becerro de oro y empezaron a adorar. Nosotros, amados hermanos, debemos de creer que realmente cuando Dios nos da una libertad, si todo lo que quedó en el pasado, sí, es transformado y todo se hace de nuevo. Nuestra vida empieza a tener un sentido, ¿sí? Y no tenemos por qué tomar costumbres que teníamos anteriormente. Los mandamientos, ordenanzas y principios registrados en la palabra de Dios son un cerco de protección para nosotros. Y eso lo tenemos que tener en cuenta. Nosotros hoy en día tenemos esa ventaja, esa libertad de tomar la palabra de Dios y ver todo lo que está registrado ahí. Ver lo que en algún momento nuestros antepasados hicieron que no le agradaba a Dios. Nosotros tenemos la oportunidad de transformar nuestras vidas para bien y no cometer los mismos errores. En aquel tiempo el pueblo de Israel pensó que esos mandamientos, que esas ordenanzas o principios que Dios les daba, era una ley imposible de cumplir. Pero hoy entendemos nosotros, gracias a la palabra de Dios, que lo que el Señor hace o hacía con su pueblo, ¿sí?, era protegerlos. Él quería un pueblo libre, Él quería un pueblo santo, Él quería un pueblo que le adorara. Y es por eso que nosotros tenemos hoy en día esa libertad de conocer lo que se hizo anteriormente para no cometer los mismos errores y adorarle y entender que todo lo que está establecido en la palabra de Dios es para bien de nosotros, ¿sí? Y es un cerco de protección que pone un papá para sus hijos para que estemos bien. Al llegar a Cristo, como decía el salmista, ¿sí?, en esa parte donde dice que el Señor nos hizo salir de la esclavitud, ¿sí?, obtenemos dos grandes beneficios. Y uno de ellos es nueva imagen. Anteriormente, cuando estábamos en el mundo, cuando no conocíamos de Dios, dice que antes de conocer la libertad de Dios o que Dios nos da, nuestra vida estaba llena de fingimientos en nuestras relaciones con la familia, con los amigos, con la sociedad, ¿sí?, en nuestra relación misma con Dios, porque decíamos tener ante los demás una relación con Dios cuando realmente no la teníamos. Eso éramos nosotros. Es por eso que también en la palabra está registrado en el libro de Mateo 23-28, así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Es por eso que cuando Dios nos da una libertad, nos da una identidad nueva y nos da una imagen nueva. El viejo hombre, la vieja persona, como dice la palabra, llena de hipocresía, llena de iniquidad, ya no existe. Ahorita somos libres y debemos de creer, amados hermanos, que tenemos una nueva imagen, y esa nueva imagen nos la da nuestro Señor Cristo Jesús. En esa nueva imagen nuestra mente es transformada, ¿sí?, y empezamos a caminar en lo que el Señor establece en su palabra y empezamos a confiar en Él. Y nuestra mente se empieza a llenar cada día más y más de la palabra de Dios. Y nuestro carácter se empieza a modificar también. Y nuestros pensamientos deben estar siempre llenos de la palabra de Dios, de lo que vino a ser nuestro Señor Jesucristo y de lo que puede hacer hoy en día también el Espíritu Santo en nuestra vida. Ahora podemos sonreír y mostrar al mundo la plenitud de gozo que solo encontramos en nuestro Dios. Por eso es que es una nueva imagen, ¿sí? Ahora ya tenemos gozo verdadero, ¿sí? Todo fingimiento que teníamos anteriormente se ha ido, se va de nuestras vidas y empezamos a realizar las cosas como Dios le agrada y empezamos a tener un carácter y empezamos a ser personas, ¿sí?, con semblantes diferentes a lo que podemos encontrar afuera, confiando siempre, ¿sí?, de que nuestro papá
está ahí para esperarnos después de alguna dificultad que hayamos atravesado. Es por eso que en la palabra de Dios en 2 Corintios 5:17 nos dice, sí, es un versículo muy conocido por todos nosotros, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Somos nueva imagen, amados hermanos, y esa nueva imagen nos la da el Señor. Ese es uno de los beneficios que nos da el Señor, y a lo que se refiere el salmista cuando el Señor nos dice que nos ha liberado de la cautividad, que nos ha hecho libres de la esclavitud. Otro beneficio es que nuestra vida tiene dirección. En Hebreos 10:23 dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Así es, hermanos. Dice, el sentido de nuestra vida debe estar cimentado en alguien que la conozca y que siempre ha estado allí con nosotros, y ese es Cristo Jesús. No hay mayor dirección, no hay mejor camino que podamos tener hoy en día que es el que Dios ha trazado para nosotros. Todos sabemos los que hemos llegado a Cristo que hay un nuevo propósito en nuestras vidas y que ese se va a cumplir. Esa es la dirección, esa es la visión que Dios pone en nosotros y debemos de creerlo. Debemos de creer que nuestra vida tiene una dirección y que esa la pone el Señor en nosotros. El mensaje que les comparto hoy, amado hermano, quizá puede ser corto, ¿sí? Pero debemos recordar que en Dios somos libres y, como dice la palabra, somos más que vencedores. Y quiero cerrar este mensaje diciendo que Dios debe darme o darnos sentido en todos los espacios de nuestra vida, en mi trabajo, en mi familia, en mi forma de hablar, en mi forma de comunicarme, básicamente en todo. Tenemos que reflejar, hermanos, con alegría y con gozo esa libertad que Dios nos ha dado. Tenemos que tener en cuenta que tenemos una nueva imagen y que el Señor ha trazado, ¿sí?, un camino diferente, un camino de bien, un camino de bendición para todos nosotros. No dejemos de leer la palabra, no dejemos de buscar la presencia de Dios a través de la alabanza, de la adoración. Y yo espero, hermano, que hoy estés en tu casa, a pesar de las circunstancias, de lo que nos han dicho las autoridades, y también dice la palabra de Dios que tenemos que ser obedientes, pero que estés en tu casa gozoso con la libertad que Dios te ha dado. Podemos estar en estos momentos quizás atendiendo un llamado de las autoridades y hasta cierto punto guardados en nuestros hogares, pero eso no significa que haya libertad en nuestro corazón, libertad en nuestro sentir, para poder decir en una alabanza, en una adoración, a través de una oración a nuestro Dios, que somos libres y que esa libertad es gracias a Él. Hermano, yo me despido, no sin antes desearte que el Señor te cubra y te resguarde, y que confiemos que pronto nos podremos ver nuevamente para alabar y adorarle al Señor en su casa, y que toda la congregación estemos gozosos de esa libertad que Dios nos ha dado. Hasta luego, hermano. Dios los bendiga.